de Maquiavelo. Bueno, ¿no? Con dos expertos vamos a analizar cómo se ve la imagen de la Argentina desde afuera, de dos Willys completamente distintos, pero los dos de España. Le presento a Benito Berceruelo, es un ex periodista, pero ahora dirige una consultora de comunicación, una de las líderes de España que se llama Estudio de Comunicación, y estuvo en la Argentina, está en la Argentina, le digo porque esto es grabado, visitando clientes. De esos clientes, muchos de ellos, ahora nos contará algunos, son las empresas, algunas de las empresas líderes de ese país que, bueno, todavía no entienden qué le pasa a la Argentina. Y usted ya lo conoce, Jorge Mario Rodríguez, véalo bien porque no lo va a ver por algún tiempo, es el ex corresponsal del diario El País de España, se está volviendo a España a asumir un cargo de editor en el diario El País, que es el diario más importante de España. Y mi pregunta, después de haber pasado, no sé, como casi 3 años, 4 años acá en Argentina, ¿cómo ves esto de un país que de repente un día dice vamos a hacer un plebiscito a ver si quiere la gente seguir en la FJP o no? La gente dice queremos seguir, al año siguiente te dicen, ¡bum!, eliminamos la FJP, tenemos una empresa que compró aerolíneas, pues mandamos a los sindicatos a hacerle la vida imposible, después nos quedamos con aerolíneas. ¿Cómo se ve? ¿Cómo le explicás vos a España lo que es la Argentina? Bueno, yo creo que ya hay poco que explicar a estas alturas del partido porque tanto la presidenta Fernández de Kirchner como su marido, el expresidente, han demostrado tener una perfecta coherencia y no cambiar de manera de actuar. Es decir, yo en los 4 años que he cubierto esta corresponsalía se han dado las mismas circunstancias y el mismo comportamiento que lleva a que, aunque se acusa internacionalmente desde determinados medios o determinados sectores al gobierno argentino de ser imprevisible, es todo lo contrario, es totalmente previsible. Pero la previsibilidad es la imprevisibilidad. No, al contrario, la previsibilidad es la inseguridad jurídica total y el no respeto al pacto, ¿no? Entonces han convertido, lo que sucede es que afortunadamente la Argentina es mucho más que el gobierno argentino y la imagen de Argentina en el exterior, y cuando me refiero a imagen no me refiero a si la opinión es mejor o peor, sino digamos el concepto de lo argentino para cosas verdaderamente importantes, afortunadamente va más allá de los gobiernos que pueda tener el país. Pero no, internacionalmente está claro, tú llegas a un acuerdo con este gobierno y antes de salir por la puerta del despacho es muy probable que las reglas hayan cambiado. Le aclaro, por si no se dio cuenta, que el diario El País de España es muy crítico sobre la Argentina, o sea, el diario El País y obviamente su corresponsal, que era hasta hace días Jorge Mario Rodríguez, escribió muchos artículos, ahí estamos viendo algunas de las cosas que recogimos de internet, que la cobertura es negativa del País de España sobre la Argentina y que irrita muchísimo al gobierno. No, pero perdona, digo, yo discrepo, la cobertura, o sea, la posición del País sobre Argentina no es negativa. No es negativa. Al contrario, El País es el diario del mundo que más informa sobre Argentina. Eso es verdad. O sea, no cometamos el mismo error en el que pretende inducirnos la administración actual. O sea, no es negativa la información sobre Argentina. Al contrario, la información sobre Argentina suele ser bastante positiva. Es crítica con la actitud del gobierno argentino. Lo que sucede es que si las cosas no se hacen de acuerdo a la palabra dada, pues evidentemente no puede ser una cobertura positiva. ¿Cómo se ve una situación extraña en donde la presidenta Kirchner se reúne con el jefe de gobierno español, Rodríguez Zapatero, que está preocupadísimo porque, bueno, destruyen las AFJP, hay capitales españoles en las AFJP, hay acciones que tenían las AFJP de empresas españolas, en fin, se hace todo un descalabro y la presidenta le dice, esto fue muy divertido, la presidenta le dice, según lo que trascendió acá en Argentina, le dice a Rodríguez Zapatero en una pequeña cumbre que hubo allá en El Salvador, le dice, no, pero no las estamos estatizando, eso son malas informaciones de la prensa. Sí, la presidenta siempre la culpa es de la prensa y como a ella le gusta... Pero es muy raro porque acá justamente se hizo hasta casi un acto festivo con la estatización y de hecho acabamos de votar en el Congreso la estatización. Y de los españoles, ¿qué sienten cuando le dicen, no, la presidenta le dijo que no los estatizan? Realmente la imagen exterior de este gobierno, pero es la imagen que ellos mismos se han instalado, o sea, es decir, ya da igual lo que haga, ya puede hacer
En Europa la mayoría de la gente quiere que sus propias pensiones estén en manos del Estado. Eso es verdad, claro. Es más, pongo un ejemplo concreto. El presidente Lula dice que Chávez es un buen gobernante y en todo el mundo entienden que lo hace para calmar a Chávez y tal. La presidenta Fernández dice que Chávez es un buen gobernante y la llaman chavista. Claro. Lo que sucede es que ella misma se ha metido en este pozo. Y hay un dicho que es: no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Entonces tú no puedes estar rompiendo compromisos constantemente y echándole la culpa a un tercero. Hay que tener una cierta coherencia. En este caso la coherencia efectivamente ha existido, pero ha consistido en intentar calmar de palabra, mientras que con los hechos se hacía otra cosa. Es decir, para mí lo peor de la estatización de las pensiones, que es un problema argentino, interno argentino, y en el que Argentina es un país soberano, es que se ha saltado toda la legalidad. La presidenta anunció un proyecto de ley que se ha puesto en marcha antes de que sea aprobado por el Congreso. Sí, eso fue curioso, ¿no? Porque no es que se anunció efectivamente que se mandaba al Congreso la ley, sino se anunció la estatización y después se mandó el proyecto de ley. Evidentemente tenían esta vez los números bien contados y... pero da igual, pero es que es una la democracia es democracia porque respeta las formas. Claro. Es decir, hasta que no se apruebe el proyecto no se puede entrar en una FJP a ver qué documentación tiene y qué es lo que están haciendo. Y si no, lo que tienes que hacer es emitir un decreto. Emites un decreto y acto seguido lo mandas al Congreso. ¿Qué sucede? Que esta administración y la anterior, que es la misma, se han caracterizado por emitir decretos y no mandarlos al Congreso. Claro, claro. Ahora, las FJP, te hago una brevísima síntesis. 14 años de existencia, 14 años de silencio, en donde el mismo gobierno ya las fue quitando su rentabilidad, cambiándoles unos bonos por otros, dibujando, nosotros decimos dibujando, falsificando, se podría decir, las cifras de inflación de las que depende el cupón que pagan los bonos, o sea, es una falsificación del dinero que debían cobrar los futuros jubilados, y en todo este periodo las FJP hicieron silencio absoluto. Pero quizás fue un caso muy extremo, pero no es muy diferente del silencio general del empresariado frente al gobierno. ¿Cómo se ve desde un experto en comunicación empresaria de España? Bueno, en todos los países a los empresarios les cuesta enfrentarse con su gobierno, ¿no? No es una cosa única de Argentina. Los empresarios, una de sus obligaciones es tener unas buenas relaciones con el regulador y con el legislador. Yo creo que un buen empresario no debe de seguir una política de enfrentamiento per se, ¿no? Otra cosa es que el no seguir una política de enfrentamiento le lleve a no defender sus intereses, que es otra cosa distinta, ¿eh? Entonces, desde el punto de vista, un poco por lo que estabais comentando antes, yo creo que desde España sí hay una diferencia clara entre lo que es la percepción de la Argentina, que en todas las encuestas de opinión que se siguen dando en España, la Argentina sigue siendo el país número 1 o número 2 de valoración de los españoles. Es decir, la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es la gran encuesta que se hace a la opinión pública española, los dos países más valorados o que los españoles siguen sintiendo como más próximos son Cuba y la Argentina. Cuba y la Argentina. Cuba y la Argentina. A mucha distancia de los demás. Hago la salvedad de Chile, por ejemplo, que es el país, digamos, más europeo, con instituciones más sólidas, económicamente más sólido de este vecindario, y sin embargo a los españoles les gusta los Cuba. Españoles pero para hacer turismo, supongo. No, yo creo que en imagen hay una imagen, y todos lo diferenciamos claramente, hay una imagen de país y una imagen de gobierno. Los argentinos tienen una imagen de España como país y de los españoles como pueblo, y luego tienen una imagen de cada gobierno concreto, ¿no? Yo creo que en este momento la imagen de Argentina en España sigue siendo una imagen positiva en su conjunto. Otra cosa es que el gobierno actual, efectivamente, yo creo que en España lo que se percibe hoy es una cierta desconfianza porque es un gobierno que cambia las normas de juego. Y eso, desde el punto de vista internacional, yo creo que no es bueno, ¿no? Desde el punto de vista de comunicación, yo creo que es un gobierno que trabaja la comunicación para el público interno y probablemente no presta la misma atención o el mismo interés para el público externo, ¿no? Y sin embargo vivimos en una economía muy globalizada donde el público externo también es muy importante y por lo tanto el contar con una buena imagen internacional yo creo que está dentro de las obligaciones de cualquier gobernante en este momento. No vale solamente cuidar la imagen de tus votantes, tienes que tener también